Buenas, bienvenidos a la segunda parte de nuestro relato de las mujeres en la contracultura. Estábamos empezando a plantear cómo en la contracultura se dio una revolución sexual. Para que haya una revolución sexual tenemos que volvernos un momentico en el tiempo, porque hay que poderle meter ciencia a esto. Si una mujer no puede controlar el ciclo de su natalidad, aquí no hay ningún debate, porque esto con 8 hijos y uno con gripa, aquí no se puede discutir nada. Entonces Margaret Sanger fue una mujer cuya madre murió a los 40 años en el 12º parto. Y dijo, pero no, esto no se puede. O sea, las mujeres no podemos morir devastadas por un programa de maternidad del cual no podemos escapar y sobre el cual no podemos decidir. Entonces empieza todo el trabajo por la píldora anticonceptiva. Es un trabajo larguísimo porque en el norte de los Estados Unidos hablar de planificación familiar era ilegal porque se necesitaba. Ella tuvo el dinero de una mujer que tenía un esposo esquizofrénico y lo amaba y sabía que no podía tener hijos con él. Tuvo el apoyo de un científico que, no siendo médico, todavía no estaba avalado, hasta que logró conseguir el apoyo de los médicos. Bueno, esto es un peleonón, hasta que aparece la píldora anticonceptiva, la primera vez que una mujer puede decidir sobre su cuerpo. Y eso es muy importante. En el Mayo francés, en 1968, las chicas que marchaban por la imaginación al poder no podían reclamar un giro ellas, sino tenía que reclamarlo un hombre por ellas, o sea, era como interdictas ante la sociedad por ser mujeres. En la Francia revolucionaria, ¿por qué? Porque en Francia había una cosa que se llamaban las leyes sálicas, leyes que se inventaron en el medioevo para que las mujeres no llegaran al trono de Francia porque había un linaje inglés. Y si le llegaban al trono de Francia, Inglaterra llegaba al trono de Francia y por eso se inventaron unas leyes para que no llegaran las mujeres. Eso se quedó así. Y eso fue dándole a la mujer una marginación en la sociedad francesa, que hacía que en la práctica no pudieran decidir y que no pudieran reclamar un giro. Entonces tocaba empezar por ahí. La ley que en Colombia le da a la mujer derechos sobre su patrimonio es de 1930. La ley que en Francia le da a la mujer derechos sobre su patrimonio es de 1970. Entonces empiezan a decir, venga, ¿yo por qué me gano menos que usted por el mismo trabajo que usted hace? ¿Cómo por qué? Si pago las mismas horas, hago el mismo trabajo, ¿por qué hay una discriminación salarial al hecho de que yo sea mujer? A trabajo igual, salario igual. ¿Por qué yo tengo muchos más obstáculos que usted para terminar una carrera? Se considera que si entro a la universidad eventualmente voy a salir antes de graduarme porque voy a tener hijos. Porque no hay guarderías para que las mujeres podamos estudiar. Derecho a las guarderías. ¿Por qué yo me tengo que casar y dedicarme dedicar mi vida a construir la suya? Y que la suya sea suficiente para todos. Es que eso va hasta el apellido, ¿no? En la mujer en estas sociedades sajonas pierde el apellido, ni siquiera el de, que ya es bastante complicado. Sí, fulanita de tal, pero fulanita tiene un apellido. Sí, o sea, Marta Zambrano de Pérez, pero tiene el Zambrano. En las sociedades sajonas el apellido se pierde por completo y queda el Pérez. Y se llaman todos los Pérez, y ella se llama Marta Pérez. Y desaparece su apellido y no lo llevan los hijos tampoco porque el segundo apellido no se usa. Entonces, hasta ahí le llegó esto del apellido. Entonces empiezan a preguntar, ¿qué es el feminismo? Preguntas, cantidades de preguntas. Son muchas preguntas. ¿Por qué yo no me gano lo mismo que usted si trabajo lo mismo? ¿Por qué mis condiciones para entrar a la universidad son mucho más difíciles? ¿Por qué yo no puedo reclamar giros? ¿Por qué yo no decido en las organizaciones? ¿Por qué yo no digo para dónde vamos? ¿Por qué yo tengo que seguirlo a usted? Si estamos tratando de luchar para cambiar una sociedad, ¿por qué mi situación no cambia? ¿Por qué yo sigo en las mismas condiciones a pesar de haber luchado por tantas causas con las que estoy de acuerdo? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué los colectivos de conciencia son tan importantes? Porque la condición de la mujer corresponde a lo que se llama la vida cotidiana y la vida cotidiana es el espacio privado. Allá, en el mundo de la cocina, nadie puede preguntar. Entonces, todo lo que tiene que ver con la mujer es el mundo de lo privado. Entonces, si un hombre maltrata a una mujer, nadie se puede meter porque eso son cosas de pareja entre hombre y mujer. O sea, que la puede matar y no hay realmente no hay una pena por eso. En Colombia existía una ley que se llamaba ira e intenso dolor. Y un hombre llegaba y encontraba a su mujer
con otro hombre la podía matar y salía exonerado de la cárcel por ira de intenso dolor, pero la mujer en cambio si era una asesina iba a la cárcel como mujer asesina. Una mujer en Colombia se iba del hogar y eso era abandono de hogar y eso tenía cárcel. Entonces, pero un hombre se va del hogar y no le pasa pero nada. Es que nadie ni le pregunta por qué se fue, se va cuando quiere, ¿sí? Los hombres dejan los hijos por ahí tirados y eso no pasa nada. Una mujer llega a abandonar un hijo y es Medea, se le cae la sociedad encima. Entonces, ¿por qué hay un rasero tan diferente para medir a los hombres de las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre tiene derecho a una cantidad de prerrogativas en la sociedad por haber nacido hombre y una mujer no? ¿Por qué? Entonces empiezan a mirar en los colectivos que el problema de una en realidad es el problema de muchas y que el problema de muchas en realidad es un sistema de creencias, que en realidad es un entramado, que en realidad es una cultura heteropatriarcal, que es el que hace que los hombres y las mujeres se comporten de la manera como lo hacen y tengan los papeles que tienen en la sociedad. Entonces, ¿por qué se requiere un colectivo de conciencia? Porque no es un problema individual, es un problema cultural. Entonces hay que echarle mucha cabeza a esto y hacer muchas preguntas para entender por qué mi situación es tan parecida a la tuya, y a la de ella, y a la de más allá. ¿Por qué no es un tema individual mío? ¿Por qué no es un tema privado? Porque esto está estructurado de una manera que es una forma colectiva de vivir. Entonces empiezan a mirar el machismo. El machismo perjudica a los hombres y a las mujeres de forma diferente, pero los perjudica. ¿Por qué? Esas son preguntas y preguntas. Porque cuando un hombre nace hombre, determinan un comportamiento de rol que él debe tener el resto de la vida. Lo primero que le pasa es que le cercenan, le mutilan, le quitan la posibilidad de expresar sus sentimientos. No llore, no sea nena. Un hombre tiene que sabérselas todas. Tiene que ser el que diga qué es lo que hay que hacer en todas las situaciones, aunque no tenga las respuestas. Es el que lleve la iniciativa de toda sexualidad. Un hombre tiene que demostrar ante todo el mundo el rol de la virilidad. A una mujer no le preguntan por ahí por la calle si ella es mujer y si se siente bien con las hormonas o con el ser mujer. No, oye, tú estás bien con tu ciclo menstrual, o sea, te sientes mujer. No, eso no se lo preguntan. Pero un tipo sí tiene que demostrar su virilidad 24 horas al día delante de la mamá, delante de los amigos, delante de la novia, delante de todo el mundo, porque donde se me le caiga la mano un poquitico, ya, entra en duda. ¿Sí? Donde abrace mucho un amigo, donde no exhiba un deseo desbordado por todas las mujeres, donde no tenga el carné de virilidad. El carné de virilidad consiste en que él tiene que tener un número de relaciones de las cuales puede alardear para que lo consideren hombre. Nadie le está preguntando si le gustan o no le gustan, si es bueno o no eso. No, lo que están preguntando es cuántas mujeres ha tenido. Entonces, el incentivo de la hipersexualidad en el hombre es una condición de virilidad y en la mujer pasa lo contrario. Y entonces imagínense cómo es lo complicado, porque una mujer no puede manifestar su deseo sexual para lo que hormonalmente está programada. Y si solo la mitad de la especie deseara, la especie humana se hubiera extinguido por sustracción de materia, porque hubiera faltado el otro 50%. Eso tiene que ver que nos gusta a ambos, o si no, no habría muchachitos. Entonces, por un lado. Por el otro lado, todo esto es una programación. Entonces la mujer no puede expresar el deseo, lo que nos va a llevar al derecho al orgasmo. El derecho al orgasmo es súper importante porque en la era victoriana, donde se impuso esa moral, de la cual va a estar tan influida la sociedad gringa y muchas otras sociedades, las mujeres no podían manifestar el deseo. Podían manifestar toda clase de cosas, la tristeza, el melodrama, pero no el deseo. Y en Hollywood va a haber una veta, una purga hacia las vampiresas, hacia la época del macartismo, cuando se impone un extremo moral y las mujeres no pueden manifestar el deseo. Entonces desaparecen las vampiresas del cine y entonces los ojos se ponen vidriosos. Entonces imagínese una mujer que no manifieste lo que hormonalmente siente. Entonces le toca ser retorcida, sinuosa, indirecta, y al tipo le toca ser adivino.
Entonces ella se convierte en un ser indescifrable porque no puede manifestar una de las cosas más primarias que es el deseo, y él se convierte en un adivino porque para leerle lo que no puede decir. Entonces, bueno, eso complica terriblemente las cosas, ¿sí? Entonces empieza a cuestionarse el matrimonio, porque dentro de todo lo que va a pasar, las mujeres le van a decir a las mamás y le van a decir a los papás: ustedes no pueden decidir sobre mi cuerpo y no pueden decidir sobre mi vida. Si yo termino de acuerdo con ustedes, termino haciendo, y esto va para los hippies y va para los estudiantes y va para todo un mundo, para la juventud, si yo termino decidiendo que comparto su forma de vivir y la comparto, bien, pero usted no me puede imponer esto. Esto es una larga lucha. Una larga lucha. Hay miles de ejemplos. Hay una serie que se llama La maravillosa Mrs. Maisel, que quiere ser humorista, y esto no se puede. En el 58 no se puede porque ella solo podía ser esposa. Todo lo que esa mujer tiene que vivir para construir su propia voz. Entonces, su propio humor, su propia capacidad de hacer reír con su vida cotidiana. Un día la bajan de un escenario por hablar del embarazo porque dice que eso son cosas privadas de las mujeres, que de eso no se puede hablar. Entonces, empiezan a preguntarse por qué la cultura está diseñada de esa manera. ¿Por qué los hombres no pueden, no se les enseña y no tienen lenguaje para expresar sus emociones? No saben hablar de sus emociones. Entonces se mueren de pie como los árboles tiesos. Porque no saben, no tienen palabras para expresar sus emociones, porque toda la vida se les ha prohibido la expresión de sus emociones. Y eso es un precio muy alto en la psiquis y en el espíritu de una persona para llegar a conformarse en adulto y mantener el rol de la virilidad. Entonces, eso, y en la mujer es todo lo contrario. Todo lo que ella dice es emocional, todo lo que ella dice es subjetivo. Todo lo que ella dice está mediado por los ciclos menstruales, por el sentimentalismo. Es decir, no es serio. Es decir, no se toma en serio de ninguna manera. Porque el ponerle rótulo de emocional es descalificar la veracidad que puede haber en eso. Entonces así se va creando una diferenciación social que hace la vida muy difícil para los hombres y para las mujeres. Para los hombres desde los precios que tiene la virilidad, y para las mujeres desde el sometimiento de rol que tiene estar subordinada en todos los órdenes de la sociedad por el hecho de haber nacido mujer. Entonces, en algún punto pasamos de un tema político laboral a trabajo igual, salario igual, a un tema de rol. Y nos damos cuenta que el cuerpo de las mujeres en realidad es el cuerpo de la sociedad. En realidad es el cuerpo de los programas de planificación o de esterilización o de no planificación. Es decir, que todas las decisiones sociales que se toman a nivel biológico y a nivel político las toman sobre el cuerpo de la mujer. Pero no las toma la mujer. Entonces dice: yo no decido sobre aquello que habito. Yo no decido sobre mi cuerpo. Yo no estoy decidiendo ni lo más mínimo. O sea, si yo no mando sobre mi pellejo, diga, entonces ¿sobre qué? Entonces empezamos a llegar, ¿por qué no se decide? Entonces vemos desde la época en que Enrique VIII era un feminicida porque quería un heredero varón y se daba el lujo de decapitar mujeres que no le dieran hijos varones. Y entonces si una mujer no le daba un hijo varón a un hombre, no le daba un hijo varón a un hombre, cuando el que determina la sexualidad es el cromosoma Y, que lo pone el hombre. Eso cuando se vino a descubrir después, cualquier cantidad de mujeres habían sido sacrificadas por eso. Entonces empieza a preguntarse por qué la mujer no tiene derecho al placer. Porque el placer es un tema de los hombres. Porque sobre la mujer hay una moral tan brava. Y empiezan los movimientos. Entonces en Francia empieza una pregunta clave. ¿Por qué la violación es el único delito donde la mujer tiene que probar que no lo provocó? ¿Por qué un hurto es un tema de denuncia? ¿Por qué un asesinato es un crimen? Después se especifica cómo. Pero una violación, lo primero que tiene que pasar es que la víctima tiene que probar que no fue objeto que ella no lo provocó. Quiere decir que una mujer, en el caso en que denuncie, tiene que ir a un examen médico que la revictimiza porque lo hacían los hombres, y luego tiene que ir ante un juzgado donde la que va a ser juzgada por el delito de violación es ella, para probar que ella no provocó al hombre. Esto es muy importante entenderlo,
estos debates de 1970 en Francia para poder entender qué significa. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Eso quiere decir que en el 2019 en Chile, las mujeres de una siguiente generación están logrando en un verso mostrar ante el mundo, que recorrió el grito por todas partes, lo que las feministas francesas plantearon en 1970, cuando decían por qué la violación es el único delito donde la víctima tiene que probar que no lo provocó, por la manera como estaba vestida, por dónde estaba, o a qué noche, o de qué manera. Entonces, todo esto se van volviendo movilizaciones y leyes. El derecho a mi cuerpo es mío, esto quiere decir la píldora anticonceptiva, quiere decir el derecho a interrumpir o llevar a cabo un embarazo, que va a ser el problema más bravo de todo, porque en los Estados Unidos se necesitaba la aprobación de 38 estados de los 50 que son para que esa ley pudiera pasar. Fue una cosa absolutamente grande y sigue siendo un tema de debate muy, muy bravo. Entonces, sobre el cuerpo de la mujer. Luego, otra lucha larga es que la mujer no puede ser territorio de guerra, de violación, porque desde las troyanas, desde la Ilíada, en la época en que violaron a las mujeres en el templo, los hombres han tomado el cuerpo de la mujer como una forma de conquistar, dominar, doblegar y humillar al otro. Y esto desde Troya, pasando por la Segunda Guerra Mundial, por Bosnia-Herzegovina, donde la violación de las mujeres musulmanas fue una táctica por parte de los ejércitos serbio-bosnios para sembrar la simiente serbia en las mujeres bosnias herzegovinas, 26.000 de las cuales desaparecieron porque deshonradas no podían volver a sus familias, como una manera de humillar a un pueblo donde mataron 250.000 personas en la guerra de los Balcanes. Tipificar esto como delito ha sido una cosa muy larga hasta llegar a la mirada de género. Esto más adelante va a recibir el nombre de la mirada de género. La mirada de género es cuál es el papel y lo específico que tiene que ver con el hecho de haber nacido mujer en los conflictos, en la vida laboral, en la sociedad. O sea, ¿qué es lo específico? Que si una mujer camina por la calle y la acosan, eso es un tema de género, porque si el tipo va por la calle, al tipo no lo van a acosar. Así de simple. Entonces, este tema de la violación, del acoso laboral, va a ser una cosa que se va a desarrollar mucho más con el tiempo, ¿sí? Y en los procesos de paz se toma el papel de la mujer, y en los procesos de paz nuestros también se hizo una parte específica sobre el tema de género en el conflicto armado, porque el cuerpo de la mujer ha sido parte del territorio que los hombres allanan y violan para sentar el papel de dominadores o de victoriosos, de todos los bandos, de todas las ideologías, en todos los pueblos y en todas partes. Aquí no se salva nadie, no hay nadie que haya respetado esto en ninguna sociedad, en ninguna guerra, en ninguna parte, en ningún lado. Por eso es tan importante tipificar esto. Entonces, a partir de estas preguntas, en cuestión de 10 años, los movimientos feministas cuestionaron lo que durante 2000 años no se había cuestionado: el papel de la mujer en la sociedad. Esto es una revolución en la vida cotidiana. Esto es una micro revolución, porque va en el hogar, porque va en el fogón, porque va en la alcoba, porque va en la casa, porque va en la guardería, porque va en el aula. Y las revoluciones de la vida cotidiana son muy poderosas, porque van a terminar por cambiar los hábitos y las costumbres. Ahora, esto va a ser muy bravo, porque imagínese uno rebelarse desde lugares tan íntimos donde primaba la vida privada de un momento a otro y darle la vuelta a lo que no se había cuestionado durante 2000 años. Entonces empieza a cuestionarse en qué momento y de qué manera nos sacaron de la ciencia, nos sacaron del arte, nos invisibilizaron de la historia, nos fueron sacando de todos los lugares. Mire, hay casos como en la escuela de Salerno, que había una mujer que se llamaba Trota, que hizo una investigación impresionante sobre ginecología, y en el siglo XVI, la escuela de Salerno está en el medioevo, en el siglo XVI van a quitarle a ella el título de sus investigaciones porque decían que eran demasiado avanzadas para ser de una mujer, y se las dieron a un hombre. Y en la modernidad, no el medioevo,
el que le va a quitar a la mujer la visibilidad en la historia. Y esto es sistemático, yéndonos sacando de todas partes. Entonces, en el feminismo de los años 70 se va a dar una retrospectiva para recuperar el papel de la mujer en la historia, la ciencia, el arte, la filosofía, y un futuro para cambiar el rol de la mujer en la historia. Este es uno de los movimientos más grandes y empieza a mostrar una mirada diferente del mundo, una mirada desde lo femenino que, al igual que en la Alemania, que reconstruyeron las mujeres porque el proyecto de los hombres era la guerra, empieza a decir, pero un momentico, es que la lógica femenina es la del cuidado, es la de la protección. Es una lógica que se necesita para el planeta. También mostraron cómo las mujeres que tenían todo el conocimiento de las plantas, las druidas, fueron consideradas brujas porque conocían el poder de las plantas y las quemaron. Cómo la brujería es una guerra contra las mujeres. Entonces empiezan a entenderse una cantidad de cosas de la historia que se daban por descontadas y que nadie cuestionaba. Entonces empiezan a darse todos estos movimientos. Cada generación de mujeres añade una pregunta. Y cada una de esas preguntas añade una construcción distinta del hecho de ser mujer en la sociedad. Entonces empieza una pregunta que se hizo el año pasado y el año antepasado. ¿Por qué una mujer tiene que aceptar un chantaje sexual para ser actriz de Hollywood, para triunfar en una empresa? ¿Por qué había en el medioevo había una cosa que se llamaba el derecho de pernada? Y el derecho de pernada era que el señor feudal tenía el derecho de acostarse con la esposa de uno de sus vasallos, de cualquiera de sus vasallos, la noche de bodas, y luego se la tenía que devolver, porque el vasallo era propiedad del señor feudal. Ya eso se llamaba el derecho de pernada, y se considera uno de los momentos más oscuros del medioevo. ¿Por qué hay derecho de pernada en Hollywood? Me too. Yo también. ¿Por qué todas las grandes actrices tuvieron que ser cuotas sexuales de directores, de actores, de productores, de todos aquellos que tenían en sus manos el poder de que estas mujeres llegaran a ser actrices o no? ¿Por qué costaba un chantaje sexual el ejercer una carrera? ¿Por qué? Ese es el movimiento de Me Too. ¿Por qué hay derecho de pernada en el siglo XXI en Hollywood, como el que había en el medioevo, cuando el señor feudal se acostaba con la novia de los vasallos? O sea, ¿qué es esto? Entonces empiezan a hacerse todas esas preguntas del maltrato de la mujer. ¿Por qué el maltrato se ha naturalizado tanto? ¿Por qué de una mujer se pueden burlar, descalificarla, golpearla, porque es parte del hombre? Esto viene desde la época en que se consideraba que la mujer era propiedad del hombre y que el hombre debería mantenerla a raya, domarla como a un animal salvaje. Entonces, en esa medida, ella le debía obediencia. Esto en Escocia era de dar alaridos. La historia de las brujas en Escocia es terrible porque si el hombre sospechaba que ella mentía, le podía poner una máscara de hierro en la cara para castigarla. Si a ella la acusaban de brujería, le ponían plomos en el vestido, porque si flotaba y ella era bruja, era que le había dado permiso de ser bruja, la sacaban, la quemaban a ella y lo quemaban a él. Entonces le ponían pesos para que la quemaran solamente a ella, se ahogara a ella nomás, porque si no se acaba la familia. Entonces, una larga tradición de desconocimiento de los derechos de mujeres que sí los tuvieron, como eran las vikingas, porque las vikingas, la mujer vikinga y el hombre nacen de dos árboles, de un fresno y de un roble. Ninguno es de la costilla, ni del pelo, ni de las orejas del otro. ¿Sí? Y por el otro lado, las mujeres celtas, las druidas. Estas mujeres van a ser privadas de esos derechos hasta que esos derechos quedan invisibilizados y borrados. Entonces aquí también hay toda una labor de excavación, de tratar de entender otras sociedades y otros mundos donde había derechos políticos. De eso se trata un libro que se llama Mujeres que corren con lobos. Tratar de entender a partir del mito en qué momento a la mujer se le negaron un montón de derechos que en otras sociedades sí tenían. Entonces el movimiento de los años 70 empieza a construir a partir de una nueva narrativa un nuevo papel de la mujer en la sociedad. Y esto se va haciendo a punta de movilizaciones y preguntas, y a punta de organizaciones y congresos feministas que se hicieron. El primero de estos latinoamericanos se hizo, la hacen los colombianas también, o sea, todas. En México había que tipificar la violación como delito, porque no lo era, así de simple. Entonces hay que empezar de unos niveles tan supremamente arcaicos para hacer una nueva construcción de mujer.
Entonces, bueno, primero el problema del derecho de la mujer al voto. Luego, ya después de que esto va sucediendo en diferentes sociedades, el nuestro es en 1957, o sea, a mitad del siglo XX. ¿No? Digamos, antes de la mitad del siglo XX, las mujeres no podíamos votar, ni decidir, ni ser juezas, ni jurados, ni abogadas, nada de eso, mucho menos decanas. Entonces, cada uno de las posiciones que nosotras tengamos en la política, en la economía, en lo laboral, se ha tenido que batallar y no le han regalado nada a nadie. Entonces son preguntas y preguntas y preguntas que han hecho diferentes generaciones. Y cada generación ha construido un espacio diferente para poder ser mujer en igualdad de condiciones en una sociedad donde la cultura nos confinaba al silencio, donde la cultura nos confinaba al espacio de la vida privada, donde las mujeres tenían que tener seudónimos como George Sand para poder escribir y que le publicaran, donde el conocimiento nos era negado, solamente podía existir en el tema de ser monjas. Por eso Sor Juana Inés de la Cruz se va a volver un arquetipo maravilloso de un prodigio literario, de una mujer que tuvo que escoger ser monja para poder dedicar su vida al conocimiento, porque una mujer casada no podía leer. Hay una película que se llama Educando a Rita, una mujer que quiere aprender literatura, pero es una mujer obrera de la Inglaterra de los 60, 70, y entonces ella no tiene derecho a leer porque leer le cambia la cabeza y no la hace sumisa al programa del cual ella tenía por su forma de vida. Entonces los movimientos feministas son básicamente preguntas, movilizaciones, colectivos que van cambiando las leyes. Y cambiar las leyes es entrar en espacios laborales donde antes no se podía. Y cambiar las leyes es tener palabras que antes no se tenían, y tener derechos que antes no se tenían, y construir una nueva mirada y una nueva narrativa de la mujer en lo sexual, en lo político, en lo afectivo, en lo cotidiano, en lo laboral, en lo salarial, en el derecho a la opinión. Eso es lo que es el feminismo. El género se van a volver las escuelas que van a tipificar estos estudios y los van a convertir en un relato del siglo XX y XXI. Esas son las escuelas de género. Pero básicamente son preguntas. El movimiento feminista no ha matado a nadie, no ha hecho guerras, no ha puesto bombas, solo ha hecho preguntas. Pero ¿cómo eran las preguntas? Que han tenido toda la resistencia de la historia solo por preguntar. Y las preguntas se siguen haciendo, y las preguntas se seguirán haciendo. Y nuevas preguntas vendrán. Y en la medida en que vengan nuevas preguntas, va a tocar empezar a tener nuevas respuestas. Y en la medida en que vayan haciendo nuevas preguntas, habrá nuevas leyes para esas nuevas respuestas. Es eso, una gran cantidad de preguntas. El movimiento feminista también va a ser de la mano del movimiento gay. Porque el movimiento gay, que surge en la misma época, en 1969, en Stonewall, en un bar en Nueva York, que fue quemado, donde murieron muchos miembros de la comunidad quemados, como feministas, como mujeres textileras murieron en la fábrica que dio origen al Día Internacional de la Mujer. Este movimiento identifica una nueva generación de discriminación que no tiene que ver con la raza, como en el caso de las comunidades negras o las comunidades latinas, y no tiene que ver con la clase social, como el caso de la diferenciación de clases, tiene que ver con una cosa muy diferente. Dice, entonces, ¿qué es lo que hace que a todas las personas de todos los estratos las discriminen por una cosa que no habíamos identificado ni racial ni económicamente? La orientación sexual. ¿Cómo así? Entonces, los movimientos gay parten de un lugar mucho más tenebroso, terrible, oscuro, duro, durísimo. Parten de una discriminación que se consideraba una patología. Se consideraba que una persona era homosexual porque estaba enferma y había que curarla de eso, mediante métodos psiquiátricos, castraciones químicas, como el caso de Alan Turing, que lo obligaron a una castración química y se suicidó, el inventor del computador. Entonces, son movimientos que van de la mano porque sufren un tipo de discriminación similar por género. Las unas por haber nacido mujeres, los otros por no cumplir los requerimientos del carné de virilidad de los hombres, que era lo que en principio habíamos postulado acá, que era el deber ser.
Y esos dos movimientos han transformado nuestra mirada del mundo, sensibilidad y afecto. Esos dos movimientos que costaron tanto como que a Oscar Wilde le hubieran envenenado el alma y se le hubieran quebrado con 2 años de trabajo forzado, siendo una de las letras más brillantes que ha habido en la literatura, y eso no hubiera importado. Esto que costó la vida de tanta gente, que hizo que durante la época del SIDA no hubiera investigación durante 5 años, que era como un asesinato en masa, simplemente porque se consideraba que los homosexuales no había que investigar nada que los matara como se creyera específicamente. Esto ha costado mucho dolor. Pero es ahora, a partir de los movimientos de las mujeres, a partir del reconocimiento de la opción sexual y de la orientación sexual como un derecho, y de la homosexualidad como un derecho político, a partir del derecho de las personas a escoger sus parejas como quieran y cuando quieran, ha sido una larga lucha a punta de preguntas. Estos son dos movimientos que están paralelos y que han transformado la historia. Estos movimientos surgieron en 1969, en Chicago, en Nueva York, en París, en Italia. En Italia, imagínate, con el machismo italiano tan berraco como debió ser de duro, empezar a hacer estas preguntas, ¿sí? Eso ha transformado la historia, ha transformado el mundo, ha transformado nuestra mirada y nos ha hecho partícipes, creadoras y protagonistas de una nueva narrativa de ser mujer en el mundo, que va por todos estos caminos y una multiplicidad de caminos más que podríamos seguir describiendo mucho más tiempo. Y lo que hizo posible que esto pasara fue la contracultura, una movilización que tuvo lugar en la década de los 60, que se dice que en Estados Unidos la contracultura empieza cuando la canción de los Beatles, A Hard Day's Night, llega al primer lugar en las listas y termina con la retirada de las tropas de Vietnam mediante los acuerdos de paz entre Henry Kissinger y Lee Duc-Tho en 1973. Pero el feminismo empieza a surgir en el 69, 70, 71, 72, 73, porque es el resultado de los 10 años de movilizaciones, cuando la pregunta llega directamente hacia las mujeres, que llevábamos 10 años llevaban las mujeres luchando en ese momento, hacia los colectivos de mujeres. Entonces, esto que empezaron como preguntas, como debates, como movilizaciones, es una nueva mirada en el mundo. Y es un movimiento que se ha hecho a punta de preguntas, colectivos y cambios de leyes. Y eso, a grandes rasgos, es lo que llamamos el movimiento de las mujeres al interior de la contracultura. Una serie de preguntas en tiempos de movilizaciones, en tiempos de liberaciones, en tiempos de una revolución sexual, en tiempos de una revolución política, en tiempos de una revolución cultural que se dio en la música, en el arte, en la gráfica, en todas partes, que llevó el rock, el mundo para la juventud, en tiempos en que todo ese laboratorio social e histórico de derechos humanos tuvo lugar en un tiempo, en una época y en un momento, surgió el feminismo. Y con eso, nuestras posibilidades de ser en la historia. Muchas gracias. Soy Diana Uribe y este podcast, este relato de las mujeres en la Revolución Cultural de los años 60 fue parte de lo que se está haciendo en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño con motivo de su aniversario número 50. Una fundación que ha estado escribiendo historia desde el arte, desde la cultura y de los medios que unen a nuestra sociedad. Este es el contexto, esta es la historia y esto era lo que les quería contar.